El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca. La palabra que fue escrito con la mano. Cuando uno lee la Biblia y empieza a leer la Biblia, y yo te recomiendo que cuando empieces a leer la Biblia, no leas la Biblia y no empiezas a leer la Biblia en el libro de Génesis. Porque el principio de la Biblia no está en Génesis. La Biblia es el único libro cuyo principio no está en el principio, sino el principio de la Biblia está con la persona de Jesucristo, cuando dice en Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo. Esos 3 versículos del Evangelio de Juan, capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por Él. Ahí empieza el libro de Génesis. Significa que los primeros versículos del Evangelio de Juan son mucho más allá que el principio del libro de Génesis. Para comprender el Antiguo Testamento, te recomiendo que leas primero el Nuevo Testamento. Como el escritor de la carta de los Hebreos capítulo 10 dijo, que todo el Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a venir. Y nosotros sabemos que el Señor Jesucristo, Él dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, que Él es la luz del mundo, la luz de la vida. Es la persona de Jesucristo, es el Nuevo Testamento, son los 4 evangelios. Es la vida de Jesucristo, son las palabras de Jesucristo. Es la obra de Jesucristo, el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo, la que da luz a toda la Biblia. Por eso, para comprender el Antiguo Testamento, primero tienes que leer el Nuevo Testamento. Cuando empiezas a leer la Biblia, empieza primero con Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la carta de los Hechos, Romanos, primera, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios y así adelante. Y luego empiezas a leer y empiezas en Génesis. Porque es la persona de Jesucristo que da luz a todas las profecías y a todos los libros del Antiguo Testamento. Un día vino un escriba, como una de las muchas veces que a Jesucristo le hicieron preguntas. No todas las preguntas que le hicieron a Jesucristo eran
para aprender algo. También en tu vida quiero decirte que no siempre que cuando alguien te pregunta es porque quiere aprender algo. Algunas veces las preguntas son trampas. Un día en Lucas capítulo 10, versículo 25 dice que vino un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley. ¿Sabes qué, querido? La vida no estaba en la interpretación de la ley. La vida estaba en el cumplimiento de la ley, pero nadie cumplió la ley sino solo Jesucristo. Y ese intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, el ponerse de pie delante de Jesucristo en el mundo espiritual es una falta de respeto. Se levantó y dijo para probarle, maestro. Mira qué hipócrita. Le quería probar, pero le llamó maestro. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es interesante que Jesucristo no le dijo cuánto lees, sino cómo lees. Él no dijo qué lees, sino cómo lees. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees la Biblia? ¿La lees como una persona que se cree que tiene que cumplir los mandamientos con los ojos de la ley? ¿O lees la Biblia con los ojos de la gracia? Jesucristo le dijo a este intérprete de la ley, ¿cómo lees? Él no le preguntó, ¿qué has leído? ¿Qué lees? ¿Cuánto lees? No. ¿Cómo lees? Esa es la pregunta, querido oyente. ¿Cómo leemos nosotros la Biblia? ¿Como un libro religioso? ¿Con ojos de la ley? ¿O con el corazón de la gracia? Porque la Biblia es un libro impresionante, no se puede comparar con los otros libros. La forma como tú y yo leemos la Biblia va a decidir si tienes una vida de victoria y de poder y de presencia del Espíritu Santo. El alimento natural te ayudará a poder usar tu cuerpo visible, pero el alimento sobrenatural de la palabra decide si puedes usar tu cuerpo espiritual invisible. La Biblia, la palabra de Dios, contiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, nosotros lo tenemos dividido en 39 libros. Son 929 capítulos, son aproximadamente 23.200 versículos y son aproximadamente 593.493 palabras en castellano. El libro más corto del Antiguo Testamento es el libro de Abdías. Y el libro probablemente primero escrito antes de todos es el libro de Job. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, empezando con el Evangelio de Jesucristo según Mateo y terminando con el libro de Apocalipsis. Son 27 libros y el Nuevo Testamento tiene 260 capítulos, aproximadamente 7.959 versículos y son 181.253 palabras. El libro más corto en el Nuevo Testamento es la segunda carta de Juan. Y la primera carta, y lo primero que se escribió de todo el Nuevo Testamento fue la primera carta a los tesalonicenses. Es lo primero que se escribió, antes que los evangelios. El nombre del Señor Jesús
es más de 700 veces mencionado en los 4 evangelios y en los Hechos, en total 700 veces y 70 veces en las cartas. El nombre de Cristo se menciona 60 veces en los 4 evangelios y 240 veces en las cartas y en el Apocalipsis. Y el nombre de Dios el Padre, sea con Adonai, Yahweh, Elohim, Jehová, El Olam, El Elyon, El Shaddai, Yahweh Shammah, Yahweh Tzidkenu, Yahweh Tsebaot. Dios el Padre aparece 6.855 veces en la Biblia. Jesucristo le habló y habló de Dios el Padre 170 veces en los 4 evangelios, 120 veces en el Evangelio de Juan. La Biblia no la puedes comparar con los otros libros. ¿Por qué? Porque la Biblia, o imagínate, todo libro que tú compras un libro en una librería y te llevas el libro a casa. Pero el que escribió el libro, probablemente si está vivo, está en su casa, probablemente está muerto. Todo libro que tú compras, tú lo llevas a casa, pero el autor se queda en su propia casa. La Biblia es el único libro donde el autor viene a tu casa para explicártelo. La Biblia es el único libro que es acompañado por la presencia de aquel que inspiró la Biblia. Toda la Biblia aproximadamente tiene 40 escritores, pero solo un autor. Solo una persona inspiró y 40 personas escribieron. Déjame explicar una cosa. Si yo cojo un bolígrafo y escribo el nombre de mi preciosa esposa Victoria, hay personas que dicen, la Biblia fue escrita por hombre. Pues claro, la va a escribir un orang-uten o un chimpancé. Claro que la escribió un hombre. ¿Quién lo va a escribir? Pero una cosa es el escritor, otra cosa es el inspirador. Me explico. Si yo cojo un bolígrafo y escribo el nombre de mi esposa, pregunta, ¿escribí yo el nombre o lo escribió el bolígrafo? Claro, fui yo, pero ¿qué usé? El bolígrafo. Lo mismo tienes que imaginarte con la Biblia. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, pero como bolígrafo usó a Moisés, Esdras, Samuel, David, luego a Pablo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, a Pedro, a Santiago, a Juan y a los muchos más, a Lucas, a Marcos. El inspirador es el Espíritu Santo y el bolígrafo que él usó fueron las personas. Un hermano mayor que hace muchos años en el seminario me encontré con él, tenía 92 años de edad. Él me dijo, ¿sabes, Juan? Cuando tú oras, tú hablas con Dios. Pero cuando tú lees la Biblia, Dios habla contigo. Él habla todos los días con nosotros. Y una cosa que he aprendido a lo largo de los años es cómo leer la Biblia realmente para que me traiga a provecho. Quiero que sepas que mayormente durante la semana predico todos los días en Dynamis Radio, luego en la iglesia Pasión por Cristo y luego en lugares donde me invitan. Significa que mayormente un promedio a la semana predico unas 13 veces. Algunas veces un poco menos, pero algunas veces un poco más. Pero quiero que sepas una cosa, que jamás abro la Biblia para buscar un texto para predicarle a otros. Un hombre de Dios me dijo un día una cosa que de verdad
me dejó comprender una cosa. Él me dijo, ¿sabes, Juan? Tú no tienes que buscar el texto. El texto te buscará a ti. Y Reinhard Bonnke, ese gran hombre de Dios que tuvimos el privilegio de estar con él, nos dijo, lee la Biblia y siempre tendrás una palabra fresca de Dios. Y me he dado cuenta que la Biblia se lee de tres formas. De tres formas se lee la Biblia. Y quiero decirte que la Biblia es el libro más fácil que comprender. No hay libro que se pueda comprender más fácil que la Biblia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios te revela la Biblia. Como dice en Salmo 119, en hebreo dice, cuando tú me abres tu palabra, entra la luz a mi corazón. La abertura de tu palabra me bendice. Y la Biblia se lee de tres formas. Primero, cronológicamente. Segundo, temáticamente. Y tercero, inspirativamente. Me explico. La Biblia se lee cronológicamente. ¿Qué significa? En este momento, por ejemplo, voy por la carta de los Romanos. Y si leí antes de ayer, o ayer mismo, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, hoy me toca capítulo 12, 13, 14, 15, y hoy terminaré con la carta de los Romanos. Significa que siempre leo cronológicamente, para tener una imagen completa de todo el dibujo de la Biblia. Pero hay momentos donde leo la Biblia temáticamente. Cuando estudio, por ejemplo, si es sobre la gracia, si es sobre el reino. Y todos los días estoy estudiando algo para alimentar mi espíritu, porque lo que tú no te alimentas no puedes alimentar a otros. Esta mañana estuve estudiando cuántas veces la Biblia dice que tenemos que ponernos a Jesucristo como vestidura. Lo podemos leer, por ejemplo, en Romanos 13, 14. Vestíos del Señor Jesucristo. Gálatas 3, 27. Porque todos los que han sido bautizados, estáis revestidos con Cristo. Efesios 4, 24. Vestíos del nuevo hombre. Colosenses 3, 9 y 10. Dice, despojando al hombre viejo y revestido con el nuevo. Todos los días pretendo estudiar porque la Biblia es impresionante, no hay palabras. Yo leo la Biblia cronológica, pero cuando leo el logos, porque en griego hay dos palabras que describen la palabra. En griego antiguo, en el dialecto koiné, así está escrito el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo, pero 2% del Antiguo Testamento está escrito en arameo. Por ejemplo, el lugar más largo escrito en arameo es Daniel 2, versículo 4, a Daniel 7, versículo 28. Es interesante que en el Antiguo Testamento casi todas las maldiciones se pronuncian en arameo. Pero en el Nuevo Testamento, Jesucristo, pronunciando el arameo, sanaba y resucitaba a los muertos. Dalita Kumi, Efata. Jesucristo pronunciaba el arameo para sanar. Moisés y los escritores antiguos, ellos pronunciaban el arameo para maldecir. Interesante. Y cuando lees la Biblia cronológicamente, que es cuando uno lee la Biblia cronológicamente, está leyendo el logos. En griego hay dos palabras que describen lo que es la palabra. Uno es el logos, de ahí viene la palabra lógicamente, y el otro se llama rema. El rema viene de la boca de Dios, el logos viene de la mano de Dios. Dios habló y se escribió, logos.
Pero cuando Dios frescamente habla a tu corazón, es un rema. Un rema se recibe cuando lees logos, cronológicamente, y del texto algo te habla, te inspira o enciende un fuego en tu corazón. Por eso yo leo la Biblia cronológicamente. Eso me lleva a llevarlo y a leerlo temáticamente. Pero luego hay otra forma, la tercera, que es inspirativamente. Cuando te quedas colgado en un texto, en un pasaje, en un versículo. Y querido oyente, mire, quiero ser muy, muy honesto de todo corazón. Y ahora mire, para resistir a Satanás, para reprender a los poderes diabólicos, se necesita la palabra de Dios. Ahora oíme, solo la palabra que tienes en tu corazón, no en tu mente, en tu corazón. Solo la palabra que has aprendido de memoria será la palabra que tiene poder en tu vida. Otra vez, para que la palabra de Dios tenga poder en tu vida, como dice Mateo capítulo 13, Marcos capítulo 4, Lucas capítulo 8, tiene que caer a tu corazón. Tiene que traspasar la tentación, la dificultad del camino, de las piedras, de los espinos, y entonces, con perseverancia, como dice Lucas 8:15, se retiene la palabra. Se retiene. La palabra, ¿cómo se retiene? La palabra, para retenerla, hay que aprenderla de memoria. La palabra de Dios es impresionante. La palabra de Dios es impresionante el poder que hay en ella. Déjame explicarte una cosa para que tengas una idea del poder de la palabra. Si tú observas el Sol, que está a 150 millones de kilómetros en verano y 155 en invierno, si tú miras la distancia del Sol, ¿sabes que el Sol produce en un segundo más energía que las 2.200 bombas atómicas que hasta hoy han explotado? 2.200. Y que en un segundo el Sol desata más energía que el ser humano jamás gastó y jamás gastará. En un segundo, la luz del Sol, de la superficie del Sol a la Tierra, necesita 8 minutos y 20 segundos. Y quiero decirte que ese Sol fue creado por la palabra. Si el Sol, si las estrellas, si el micro y macrocosmos fue creado por el contenido de la palabra, ¿cuánto más tiene la Biblia de poder? Y John Wesley tuvo razón cuando él dijo: o el diablo me quiere separar de este libro, o este libro me separará del diablo. Si tú observas tu vida, observa tu vida. Hay dos luchas grandes. Y la lucha es esta: intentar de separarte de la palabra y de la oración, que eso te lleva a la separación de la iglesia. Cuando una persona está en el Espíritu, desea estar en la iglesia, desea estar conectado con la iglesia. Observa tu vida. El que me diga que orar es fácil no tiene idea. El que me diga que leer la Biblia es fácil no tiene idea. Y sabes, querido, mirad, tengo una costumbre desde ahora, son 28 años si no me equivoco. Todas las mañanas cuando me levanto, a las 3:30 más o menos, cuando me levanto desde 28 años, no desayuno, no como hasta que no haya leído la Biblia. Es algo que yo he puesto como costumbre en mi vida. No como por la mañana, nada, desde 28 años, hasta que no haya leído algo en la palabra de Dios. Algunos dirán: pastor, ¿por qué lo hace? Porque quiero llenarme de principio
con el agua, la luz, el poder, la presencia de la palabra de Dios. La Biblia es impresionante. La Biblia es mucho más que la Biblia. Déjame explicarte por qué. La Biblia tienes que imaginártelo como un catálogo. Cuando tú vas a tu buzón, muchas veces abres el buzón y hay propaganda en el buzón. Sea de IKEA, sea de otras tiendas. Antiguamente, o ya no, pero IKEA antiguamente repartía los libros donde podía ver las estanterías, las camas, los armarios de IKEA y sofás. Cuando tú coges un catálogo de IKEA o de una tienda y abres el libro, el catálogo, y ves la foto de un sofá, lo único que te está diciendo ese libro es esto: que ese sofá existe. Pero ese sofá no es la foto. Si tú ahora coges una tijera y cortas la foto del catálogo o imprimes de una tienda por internet, por Amazon, ves vamos a decir, un sofá bonito y tú necesitas un sofá en casa y tú imprimes el sofá, lo recortas y lo pones en el suelo y te sientes encima de esa foto, yo estoy seguro que la gente va a pensar que eres un idiota. ¿Sabes qué lo que dice ese catálogo? Ese catálogo, esa propaganda te dice que el sofá existe de verdad, pero tienes que recogerlo. La Biblia es el catálogo de Dios. Si algo está en la Biblia escrito, es porque el Señor lo quiere hacer de nuevo. Hebreos 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y en la eternidad. Si Él es el mismo, Él puede hacer lo mismo. Por eso cada vez que leas la Biblia y lees que Jesucristo es un milagro, quiero decirte, si lo lees es porque el Señor lo quiere hacer de nuevo. Déjame explicarte una cosa. Un día fuimos a un restaurante, mi esposa y yo, y no todos tienen ese don de ser un camarero amable. Y en ese día había un camarero que de verdad no era amable. Y entonces le pregunté algo, abrí la carta, el menú, y le pregunté algo, y me dijo estas palabras: si está escrito, lo tenemos. Y yo levanté mi vista, miré a mi esposa y dije: ¿has oído lo que ha dicho? Ese hombre me está predicando. Si está escrito, es porque lo tenemos. Si algo está en la Biblia escrito como promesa, es porque el Señor lo quiere hacer en tu vida otra vez. Por la gracia de Jesucristo, como dice 2 carta de Corintios, capítulo 1, versículo 20, todas las promesas de Dios en Cristo Jesús para ti son sí, amén, ahora. Si algo está escrito, es para ti. Por eso yo te recomiendo, querido oyente, que aprendas versículos de la Biblia de memoria, que aprendas salmos de memoria, que aprendas capítulos, que aprendas pasajes de la Biblia de memoria. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos la presencia. O déjame explicarlo de otra forma. La Biblia a la palabra de Dios le llama el maná. El maná. El maná, el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día. Significa que todos los días Dios el Padre tiene un versículo, un pasaje, un pensamiento, una bendición. Algo, todos los días hay un pan fresco que te está esperando. Abre la Biblia y la Biblia se va a abrir a ti. En el libro de Números, capítulo 11, versículo 9, hay algo muy interesante. Dice: y cuando descendía el rocío sobre el campamento, el maná descendía sobre el rocío. Déjame repetirte este versículo. Números 11, versículo 9. Que por la mañana, cuando el rocío se levantaba por la mañana, de repente sobre el rocío aparecía el pan, el maná. Y ahí aprendí una cosa: que todo
mana, toda palabra que se predica sin el rocío es como pan seco que no tiene vida. La presencia de la palabra tiene que venir sobre la presencia del Espíritu Santo. En Apocalipsis 2, versículo 17 dice: y al que venciere, le daré de comer del maná escondido. Hay un maná escondido. Hay cosas escondidas que Dios el Padre ha reservado para ciertas personas. Algunos me dicen: no, pastor, mire, Dios el Padre trata todo de la misma forma y para todos. No, espérame. ¿Él ama a todos de la misma forma? Sí. Pero no todos los que son amados reaccionan a ese amor de Dios de la misma forma. En el profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 3, y yo te recomiendo que pongas el reloj por la mañana a las 3:33. Eso sí que es de Dios. Dice: clama a mí y yo te responderé. Y ahora oye: y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Hay cosas que Dios el Padre ha reservado para personas que le buscan en la intimidad. También lo dice en primera carta de los Corintios, cuando dice: lo que ojo no ha visto, lo que no ha entrado en ningún corazón. Como dice versículo 9: antes bien, cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, ni ha subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay cosas que Dios el Padre ha preparado para las personas de la intimidad. El Señor dice en Números 11, versículo 9, que el rocío, y sobre el rocío venía la palabra. Déjame deciros algo sobre el rocío. El rocío. Y también déjame darte otra palabra de Éxodo capítulo 25, versículo 30. Porque quiero que, por favor, toma Biblia. Si quieres estudiar la Biblia de verdad, te recomiendo que en español como texto básico tengas la Reina Valera del 60 y luego que tengas otras traducciones que te ayuden a estudiarlo. Y luego puedes, hoy en día es muy fácil electrónicamente, tener la Biblia hebreica turcandensia, que es el Antiguo Testamento, que tengas el Codex Sinaíticos, Codex Vaticanicos, Codex Betsae, el Codex el Textus Receptus y todos los textos, que el Nes Lanan. Hay tantas formas de poder estudiar la Biblia electrónicamente. En tu teléfono lo puedes llevar todo, porque yo lo tengo. Y quiero dar un versículo que os va a impresionar, porque a mí me dejó wow, que es Éxodo 25, versículo 30. Allí Dios el Padre le dice a Moisés que le diga a Aarón que cada 7 días tenía que cambiar el pan. Y dice, Éxodo 25, 30, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. ¿Sabe lo que dice en hebreo? El pan de mi rostro. ¿Sabéis? El pan fresco que se ponía allí en el tabernáculo de Aarón, Moisés, y luego en el templo, permanecía 7 días fresco. En la presencia de Dios las cosas no envejecen. En la presencia de Dios las cosas no se endurecen. A lo contrario, como la vara de Aarón, en un instante, una vara sin raíz, una vara muerta, seca, trajo fruto, la vara que era de almendro. En la presencia de Dios tú vas a traer de nuevo frescura, fruto. De nuevo vas a reverdecer, creo que se dice en español. Pero en Éxodo 25, 30 le llama al pan el pan de mi rostro. Porque si tú lees ese texto en hebreo, dice, es el pan con mi rostro.
Querido pastor, querido predicador, nunca predicas nada que no lleve el rostro del Señor. El pan que predicas tiene que tener imprimido en el Espíritu el rostro del Señor. En 1 de Samuel capítulo 21, versículo 4, David pidió ese pan. El pan que solo era para los sacerdotes, David comió ese pan. El pan de la intimidad, el pan del rostro de Dios. Déjame decirte algo del rocío del Señor, porque es muy importante. De experiencia, os voy a contar algo que me pasa de vez en cuando por la mañana. No todos los días, pero por la mañana muchas veces me pasa. Cuando estoy en los campos, algunas veces me voy para acá, otra vez para allá, otra vez para otro sitio, me levanto a las 3:30, me visto, tomo un café, leo un poco una palabra, salgo para afuera. A las 4:30 clavado, no sé por qué, es un misterio, I don't know. A las 4:30 estoy sentado en algún sitio del campo en la oscuridad, pero real, toda oscuridad. Me siento para leer la Biblia. ¿Cuántas veces a las 4:30 me ha pasado esto? Que de repente viene, viene como un viento suave, como le pasó al profeta Elías. El rocío del Señor. Es que se nota. Al rocío del Señor la Biblia le llama lo mejor del cielo. La gloria, la presencia y su rostro están en el rocío. La falta de rocío del Señor, según Primera de Reyes capítulo 17, 1 adelante, era señal de juicio. Es interesante que el rocío del Señor solo aparece en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no. Deuteronomio capítulo 33, 13 dice, y a José le dijo, bendita del Señor sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío, será bendecido. El rocío, la Biblia le llama con lo mejor del cielo. ¿Por qué? Porque el rocío representa la presencia de Dios. También Gedeón tuvo una experiencia con el rocío del Señor. En Jueces capítulo 6, 37 al 40. Interesante. Gedeón tuvo el rocío interior, el rocío exterior. Y en Salmo 72, versículo 1 al 14, dice que el Rey Jesucristo, el Rey prometido, vendrá como un rocío de la mañana. Salmo 110 habla del rocío del Señor también. Y cuando exista verdaderamente un espíritu de unidad, como dice Salmo 133, allí vemos el rocío que trae vida y bendición. Cantares, capítulo 5, versículo 2, nos habla también del rocío. Dice allí que porque mi cabeza está llena del rocío. Y Oseas 14, versículo 5 y 6 dice que el Señor será rocío para nosotros. Y lo mismo en Zacarías 8, versículo 12, habla de lo mismo, de su reino y de su rocío. Y los cielos darán su rocío. Impresionante, el rocío del Señor. Tú y yo necesitamos el maná, la palabra. Queridos, la Biblia es impresionante. Como dice Hebreos 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva. Esa palabra viva, en griego, se llama zao o zoe, proviene
de la palabra vida, vida de Dios. En griego, en el antiguo griego, koine, hay diferentes palabras que describen la vida. Una es psyche o psychos, que describe la vida del alma, psicología. La otra se llama bios, biografía, biología. Pero hay otra que se llama zoe, o zoe en español. Zoe, que significa la vida de Dios. Hebreos 4, versículo 12. Y ahora oye lo que dice. Porque la palabra de Dios contiene zoe. Es viva y eficaz. La palabra eficaz en griego se llama energes. De ahí viene la palabra energía. Y de ahí también viene la palabra ser aprobado. La palabra de Dios contiene energía. Tu teléfono funciona con energía. Ahora que gracias a Dios pude cambiar el coche que tuve, me dieron uno pequeñito, electrónico, y me preguntan, pastor, ¿cómo es eso, un coche eléctrico completamente? ¿Cómo es eso? Yo le digo, mira, es como un teléfono con ruedas, es lo mismo. ¿Sabe lo que pasa? Que yo puedo conducir conforme la batería está recargada. Cuando yo entro al coche, me dice tanto y tantos kilómetros si está recargado. Si no está recargado, no puedo conducir mucho. Y así es la vida de un cristiano. ¿Sabes, querido? Lee la Biblia porque recarga las pilas. Si tú separas a un cristiano de la Biblia, el cristiano pierde la fe. Otra cosa muy importante, querido oyente, muy importante, probablemente de todo lo que he dicho, lo más importante, atención. La Biblia no se lee en primera línea solo con los ojos. La Biblia, para tener el poder de la Biblia, para tener el poder de Dios que hay en la Biblia, se tiene que leer en voz alta. No te sirve nada leer la Biblia solo con los ojos. Claro, por el amor de Dios, se lee con los ojos, pero se tiene que pronunciar. Significa que la Biblia tienes que leerla en voz alta. No tienes que chillarla, tú la pronuncias en voz alta. Porque la fe no viene por el leer, la fe viene por el oír. Tú mismo te tienes que leer la Biblia, tú mismo tienes que alimentar tu vida. Yo leo todos los días la Biblia audiblemente. Yo mismo me leo la Biblia. Mi espíritu la tiene que leer y oír. Yo leo la Biblia con los ojos, la pronuncio con mi boca, la oigo con mis oídos y calla mi corazón. La Biblia hay que leerla en voz alta. ¿Y sabes lo que pasa? Hay un versículo impresionante. En Salmo 1, cuando dice la Biblia, bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de pecadores y de otras cosas, y dice, sino que se deleita en la palabra de Dios. Esa palabra, se deleita en la palabra de Dios, o se deleita, como dice en español, es una palabra que aparece cuando dice en español, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Como tú y yo vivimos bajo la gracia, también puedes decir que en su gracia está su delicia. Y en su gracia y en su ley medita. Esa palabra meditar en la ley, en la palabra, en la gracia, en hebreo, hagar, es una palabra que aparece también en Isaías 35. ¿Y sabe lo que le llama meditar en hebreo? Meditar, susurrar, es la misma palabra
que se usa en hebreo para el rugir de un león. Cuando tú lees la Biblia, el sonido para ti es la palabra, pero el enemigo, los demonios que rodean tu casa, oyen un rugir. Cada vez que lees la Biblia en voz alta, tú oyes la palabra, pero los demonios oyen un rugir de un león. Te lo voy a demostrar de una forma para que lo podamos comprender. Vamos a leer Salmo 1, versículo 1 y versículo 2. Atención. Tengo el texto de la Reina Valera y vamos a leerlo. Y aquí, a ver. Ok. Atención, para que tú te des cuenta lo que los demonios oyen. Atención, acuérdate. Pensar sobre la palabra, meditar sobre la palabra, susurrar la palabra, es en hebreo la misma palabra que el rugir de un león. Y tú y yo somos ovejas exteriormente, pero interiormente somos leones. Dice Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni a silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y ahora oye, y en su delicia medita de día y de noche. Será cuando lees la Biblia en voz alta, los demonios se dan cuenta. El león de la tribu de Judá está presente. Cuando uno lee la Biblia en voz alta, los demonios saben, el león de la tribu de Judá está presente. Tienes que leer la Biblia en voz alta. Aprende versículos. Cuando ayunes, el poder del ayuno viene por la palabra. Yo te recomiendo de todo corazón, querido oyente, por favor, mire, le quiero decir de todo corazón, attention please, orar es más importante que dormir. Y leer la Biblia es más importante que comer. Si no me crees, tranquilo, ya te enterarás. Orar es más importante que dormir. Y leer la Biblia es más importante que comer. ¿Cuánto me encantaría enviarte este mensaje? Y el mensaje sobre la intimidad con Dios. Si tú deseas recibir este mensaje, cómo leer la Biblia, cómo estudiar la Biblia, y si eres un predicador, quiero decirte, si eres un pastor, la palabra que a ti no te enciende, tampoco va a encender a otro. La palabra que no te toca a ti, tampoco tocará a otro. La palabra que no te inspira a ti, tampoco inspirará a otro.